Cuando se acostumbra a comenzar la Torá, se dice Besimanat Havá, con buena señal. Y eso es cuando se comienza a leer el Sefer Bereshit. Después en Torá se comienza a leer el Sefer Bereshit, Besimanat Havá, con buen augurio, con buen simán. Y Besat Hashem este Shabbat vamos a comenzar a leer y a estudiar el Sefer Shemot, el segundo libro de la Torá, que entonces esperamos también que sea Besimanat Havá, con buena señal, que sea con una vida profunda y larga y sana, este nuevo libro que vamos a comenzar a estudiar, que es el Sefer Shemot. Ok, el libro está lleno de muchas cosas y por lo tanto es como muy difícil poder abarcarlo todo en 1 hora a la semana. Es un estudio que debería ser bastante más extenso, pero vamos a tratar de tomar algún punto que sea importante para comprender el libro, para comprender la parashá primero, la sección que vamos a estudiar, y también comprender el resto del libro. Y para eso yo me voy a centrar en algo que probablemente a veces suele pasar por desapercibido, siendo obviamente el eje alrededor del cual gira prácticamente mucho del Sefer Shemot y de la Torá en sí. Y esto es lo que leemos en el Sefer Shemot, en el libro del Éxodo, como se llama en castellano, en el Perek 2, en el capítulo 2 de este libro, de ahí del comienzo del capítulo 2, donde habla lo siguiente, dice, Moshe haya roé et son Yitro. Moshe estaba pastoreando el ganado de Yitro, que era su Jotno, que era su suegro, y Yitro era Cohen Midian, era el sacerdote de Midian. Bainahag et atzon ahara midbar, y llevó Moshe el rebaño al desierto. Yavó el har haelokin Joreba, y llegó Moshe a un monte que la Torá llama el monte de Dios, Ar haelokim, el monte de Dios, Joreba, que ese monte se llama Joreb, el monte Joreb, que es el monte de Dios. La palabra haelokim, que aparece mencionada acá, que la solemos traducir como el monte de Dios, Joreb, no quiere decir que el monte era un dios, no, sino que había un poder especial puesto por el Creador en este monte. Había algo especial a Dios. Es un lugar sagrado. El lugar sagrado tiene un poder especial. Y vio allí una teofanía, se le mostró algo a Moshe, que es una zarza que ardía y que no se consumía. Eso nosotros también ya lo conocen, una historia bastante conocida. Y allí comienza Akadosh Baruj Hu a hablar con Moshe sobre la misión que tiene que realizar, que para eso existe Moshe, o sea, Moshe existe para una misión. Y esa misión es sacar a Israel de Egipto, entre otras cosas, pero es una de sus misiones. Por lo tanto, comienza Akadosh Baruj Hu a hablar con él, que esto es lo que él tiene que hacer. Tiene que sacar a Israel de Egipto. Y comienza justamente cuando llega a este monte y ve esto sorprendente de una zarza que arde y que no se consume. Y allí, cuando están hablando, entre que hablan sobre lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, etc., Moshe no se convenció inmediatamente de esto, sino que necesitó como una especie de aliciente, algo que lo llevara a realizar la misión. Y dentro de esto está escrito acá en la Torá lo siguiente. Una de las cosas que Moshe le dice a Hashem, por las cuales él opina que no es
él quien debería ir o no debería irse Bijlal a sacar a Israel de Egipto, es el hecho que probablemente no le van a creer. No le van a creer que Hashem, el creador del mundo, habló con él y que los mandó ahora a sacarlos de Egipto. Eso probablemente no va a ser algo que vayan a aceptar. O sea, Moshe conoce a su pueblo. Moshe conoce lo reticente que es a Israel, los hijos de Jacob, a creer cosas de este tipo, ¿okay? A creer manifestaciones o que el creador habla contigo. Se necesitan pruebas, se necesita algo más. No es simplemente que alguien pueda decir, yo tuve una revelación divina y por eso todo el pueblo judío te va a creer. No funciona así. El pueblo judío no es así. Entonces Moshe lo sabe eso, sabe muy bien que es así. Entonces dice, bueno, ¿cómo voy a ir? Ellos no me van a creer, no me van a aceptar, etc. Y a Kadosh Baruj Hu le plantea o le hace hacer algo. En general, dos cosas. Una de estas cosas, que de ella, no precisamente de eso vamos a hablar ahora, pero es importante que por lo menos lo conozcan, es que les dice que ponga su mano en su regazo, o sea, que ponga la mano Moshe debajo del hombro, o sea, debajo de las axilas. Y Moshe lo va a hacer, y cuando saca la mano está blanca como si fuese un leproso. Después la vuelve a meter allí debajo de las axilas, la vuelve a sacar y ahora está curada. ¿Bien? Esa es una señal. ¿Bien? Simplemente, sin entrar en demasiados detalles, porque no ahí me quiero centrar, esta señal era para indicarle a Moshe que él había dicho algo que se llama Lashon Hara, o sea que había hablado mal del pueblo de Israel. Los había calificado de incrédulos. Y cuando una persona habla mal de otra, según la Torá, el castigo es la lepra. O sea, el castigo, la lepra viene porque una persona habla mal de otro. Entonces, esto es lo que había ocurrido y es por ese motivo que a Kadosh Baruj Hu le quiere mostrar que lo que había hecho era algo impropio. Y el castigo podría ser un leproso, solo que Moshe no lo va a hacer porque tiene realmente que reconocer eso y entender que a Israel sí van a escuchar. Esto es con respecto a la señal de la mano blanca. Ahora, otra cosa que el Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe es la siguiente. En el capítulo 4, en el versículo 2, Bet, dice la Torá así. Vayomer elav Hashem. Le dice a él Hashem. Maze beyadeja. Le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Ma ze beyadeja. ¿Qué tienes en tu mano? Vayomer, y le dice Moshe a Kadosh Baruj Hu, mate, tengo un bastón. Vayomer le dice a Hashem, Ashlicheu arza, le dijo, tíralo a la tierra, que tire el bastón a la tierra. Vayashlicheu, y Moshe lo arrojó, lo tiró a la tierra, arza, vaihi lenahash, y el bastón se convirtió en una serpiente. Vayanos Moshe mi panav, y Moshe se asustó y se escapa de la serpiente esta el bastón se había transformado en una serpiente. Moshe se escapa. Vayomer Hashem el Moshe, y le dice entonces Hashem a Moshe, Shelach yadeja, estira tu mano, ve'ehos biznavo, y agarra la serpiente por su cola. O sea, esta serpiente que era antes un bastón, agárrala por la cola. Vaishlach yado, y Moshe lo hace. Estiró la mano, tomó la cola de la serpiente, vayahazek bo, y la apretó. Vayahazek bo, la apretó la cola de la serpiente. Vaihile mate, y esta serpiente se vuelve a transformar en un bastón. Be capo, en su mano. Cada palabra que estamos leyendo es un misterio en sí. Y cada cosa de la que vamos a hablar en sí es un misterio. ¿Qué le quiso decir a Kadosh Baruj Hu a Moshe con esta señal? Muy parecida a la señal de la mano con lepra,
que él, Moshe, cuando dijo que ellos eran incrédulos, que el pueblo no lo va a aceptar o no le van a creer o van a ponerlo en tela de duda, lo que quiso decirle a Kadosh Baruj Hu, que lo que estaba haciendo al dudar de la fe del pueblo era una cosa muy parecida a lo que hizo el Nahash, a lo que hizo la serpiente, cuando la serpiente engaña a Javá y después a Adán, haciéndoles poner en tela de duda, como ingresando la duda sobre lo que Kadosh Baruj Hu quería de ellos, lo que Hashem quería de ellos en el principio del mundo. Entonces, cuando Moshe duda del pueblo, está como actuando de alguna manera muy parecido al Nahash. Y esto a Kadosh Baruj Hu se lo quiso mostrar a través del símbolo del bastón transformado en Nahash, en serpiente, y después, sin embargo, Moshe, a diferencia de Adán, que Adán se dejaron llevar por el Nahash, y allá el Nahash nunca dejó de ser Nahash, en principio en Bereshit, en este caso Moshe recapacita, y él al agarrar el Nahash, o sea, al enfrentar el error, tomarlo en la mano, ese error se vuelve a transformar en su bastón. O sea, él logra superar eso y darse cuenta que puede corregir eso que ha hecho de tener que no confianza completa en Amistad, en su pueblo. Y después ya empiezan ellos a hablar sobre las cosas técnicas, que es lo que tiene que decirles, cómo tiene que enfrentarse al pueblo para que ellos realmente conozcan y sepan que él ha sido un enviado del Creador. Ok, esta es la historia. Bueno, quiero centrarme en esto porque realmente es poco conocido y lo vamos a ver desde el punto de vista del Zohar y desde el punto de vista de las profundidades de la Torá. Vamos a estudiar uno de los temas que tal vez sean los más ocultos que posee la Torá y de los más profundos en el sentido que dan vida, que proporcionan una vida espiritual a muchos otros temas, ¿bien? A muchas otras cosas. Y es el tema que nos vamos a centrar acá, el bastón de Moshe. Vamos a hablar de ese bastón. Ese va a ser nuestro punto central porque el bastón de Moshe es un eje, es un código que representa un axis mundi, que representa al eje del mundo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es el bastón de Moshe? Dicen los libros de Cábala que el bastón de Moshe fue uno de los objetos de poder de los 10. Hay quien dice 10, hay quien dice otros números, pero vamos a ver en forma general, de 10 objetos de poder que fueron creados por Akadosh Baruj Hu, Erev Shabbat Ben Hashmashot. O sea, que fueron creados por Hashem cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, el día sexto, o sea, el día viernes, antes que comenzara Shabbat, el primer Shabbat que ocurrió en el mundo, antes que comenzara ese primer Shabbat, Akadosh Baruj Hu creó unos objetos, que estos objetos tienen poder especial. Y uno de esos objetos fue el bastón de Moshe, que fue creado precisamente en ese momento. Y así es como traen los Midrashim, y el Sod dice así. Amate, Rabbi Levi Omer, Rabbi Levi, uno de los sabios, dice así. Amate, el bastón, Shenibra ben Hashem Ashot, que fue creado entre las tardes, entre los soles, o entre las tardes quiere decir poco antes de que ingresara Shabbat. Eso se llama, en términos alágicos, entre los soles. O sea, que el sol está como descendiendo y ya va a terminar el día. Ese periodo de tiempo se conoce como entre los soles. Y en este periodo de tiempo se creó el bastón de Moshe. Y que se creó, ok, pero ahora hasta Moshe va a pasar mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos de Adán hasta Noah pasaron 10 generaciones, después de Noah hasta Abraham pasaron otras 10 generaciones, ya tenemos 20 generaciones y otras 6 más hasta llegar a
a Moshe Rabbeinu. Eso quiere decir que desde que el bastón fue creado hasta que llegó a las manos de Moshe, han pasado 26 generaciones. 26 es en gematria la gematria del Shema Bayá, del nombre de Akadosh Baruj Hu. Es Yud Kei Vav Kei, o sea, la Yud, la Hei, la Vav y la Kei suman en gematria 26. Eso quiere decir que después de 26 generaciones de haber sido creado el mundo, aparece el nombre de Dios Yud Kei Vav Kei en forma total y completa. Y esto es en la generación de Moshe. Entonces eso quiere decir que desde que fue creado el bastón en ese crepúsculo, hasta que Moshe lo recibe en sus manos, han pasado en el mundo 26 generaciones. Y eso también es algo importante de tenerlo presente. Bueno, el bastón fue creado y nos enseñan los sabios que Nimsar le Adam Arishon, Began Eden. A Kadosh Baruj Hu le entregó el bastón por primera vez, al primero que lo recibió fue Adam Arishon cuando todavía él estaba en el Gan Eden. Cuando todavía él estaba en el Gan Eden, a Kadosh Baruj Hu le entregó a Adam Arishon un bastón. Ahora, este bastón que le pasó a Kadosh Baruj Hu a Adam Arishon tenía grabadas unas letras. Habían unas letras grabadas en el bastón que nadie sabía, nadie supo hasta Moshe qué es lo que significaban. Sabían que había ahí un mensaje, algo grabado, pero no sabían qué era, hasta que Moshe lo va a recibir. Entonces, pero el primero que lo recibe es Adam Arishon. De Adam mesaró la Hanoch. Y Adam Arishon le entregó el bastón a quien, a Hanoch. Desde Adam Arishon hasta Hanoch pasaron varias generaciones, pero en esas generaciones está presente Adam Arishon, y él le entrega precisamente el bastón, que es como entregar un cierto poder, pero no solamente un poder espiritual, sino que el bastón significa mando, significa control, significa que él es la persona que maneja la generación. Y el primero obviamente era Adam Arishon, porque fue el primer hombre creado, a pesar del pecado y de que lo expulsaron del Gan Eden, de todas maneras del Gan Eden salió con el bastón. Y cuando él sale con el bastón se lo entrega por primera vez después, o sea, después que él fallece, ese bastón pasa a poder de Hanoch. Ustedes saben, Hanoch, al principio del mundo, aparece el nombre Hanoch. Hanoch es un nombre que aparece varias veces en la Torá. ¿Bien? Sin embargo, acá nosotros estamos hablando del Hanoch, que es de la descendencia de Shet, o sea, del tercer hijo de Adam Arishon. Adam Arishon tuvo dos hijos, Cain y Hebel. Cain mata a Hebel, ustedes ya saben. Y Cain tiene una generación corta de personas donde también hay un Hanoch, también una persona se llama Hanoch, que es el hijo de Cain, se llamaba Hanoch, y pero esas generaciones terminan. En cambio, Adam Arishon tiene un tercer hijo que se llama Shet, del cual descendemos todos nosotros, y de allí, de Shet, después de 6 generaciones de Shet, o sea, la séptima de Adam Arishon, ahí aparece Hanoch. Y este Hanoch se queda con el bastón que había recibido Adam Arishon. Y esto ya obviamente indica que Hanoch tiene una importancia importante, porque fue él el que se quedó con el bastón y no Shet, por ejemplo, no el hijo, sino que fue un descendiente posterior. Porque este descendiente posterior va a tener una importancia muy grande en las primeras generaciones, de lo cual, tenemos tiempo, podríamos hablar en algún momento quiénes son estas personas y con qué contribuyeron a la historia del mundo, y si todavía están presentes. Después de Hanoch, dicen los libros, el Hanoch le entrega el bastón a Noach. O sea, después de Hanoch le entrega el bastón a Noach. Noach, ustedes ya saben quién es sin lugar a dudas, dentro de la historia de los primeros seres que hubo en el mundo, tal vez uno también de los más importantes. ¿Por qué? Por el tema del diluvio. Pero no olviden, esa fuerza que tuvo
Noah, de realizar todo lo que realizó, venía también de ese bastón. O sea, ese bastón era un símbolo y era un ente, una esencia de poder. Había en ese bastón un poder especial que Hashem había puesto. Noah le pasó el bastón a Shem. Shem es uno de sus 3 hijos. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yefet. Y de estos 3 hijos, uno de ellos, que se llamó Shem, de donde descienden los semitas, que de ahí va a salir Abraham, él recibe el bastón, él recibe este objeto de poder. Después de Shem, Shem mesarole a Abraham, y fue Shem el que le entregó el bastón a quién, a Abraham. Según nuestras tradiciones, Shem y uno de sus descendientes que se llamaba Eder, ellos fueron los primeros que fundaron algo entre comillas parecido a una yeshiva. Era algo parecido a una yeshiva, un lugar de estudio. Y porque las circunstancias de lo espiritual es así, la yeshiva de Shem y de Eder era muy parecido a lo que nosotros ahora estamos haciendo. Porque no es que fueran personas directamente a estudiar allí, sino que eran, en aquellos momentos tenían la posibilidad de estudiar de una manera telepática. O sea, Shem y Eber estudiaban en el lugar donde ellos estaban y transmitían estos conocimientos a otras personas en otros lugares, y estas otras personas en estos otros lugares los recibían. O sea, se despertaba en ellos unas ideas. ¿Eh? O sea, Shem y Eber, ellos estudiaban Torah, estudiaban sobre la creación, sobre lo que había pasado con el diluvio, etcétera, moral, el musar, cómo comportarse, etc. Y esto hacía que personas en otros lugares se despertara en ellos una idea, por ejemplo, moral, de que tenían que comportarse bien. ¿Eh? Ellos no tenían internet, como tenemos nosotros, pero sin embargo, al parecer tenían otras fuerzas. Esas otras fuerzas venían del bastón. El bastón es el que les daba a ellos esa posibilidad de poder estar conectados. Quien se conecta en el bastón es un símbolo de conexión, es lo que yo les dije, es como un eje alrededor del cual gira el mundo. Entonces lo tuvo Shem, y Shem finalmente se lo entregó a Abraham. Abraham lo conoció, entonces se lo entregó a Abraham. Abraham le pasó el bastón a Yitzhak. Yitzhak le pasó el bastón a Jacob. Obviamente sabemos por qué, debido a que Abraham tuvo otro hijo, Ismael, pero Ismael no recibe el bastón, él no es el que va a continuar. Y también Yitzhak tiene otro hijo, Esab, pero Esab no recibe el bastón lo va a recibir Jacob. ¿Y Jacob qué hizo con el bastón? Porque Jacob tuvo 12 hijos, no se olviden, y todos sus hijos eran tzadikim. Eso quiere decir que cualquiera de ellos podía recibir el bastón, porque no era que uno estaba mal y otro bien, no, todos estaban a una dimensión espiritual alta, o sea, el bastón podía ser de cualquiera, pero es un solo bastón, no son 12. Después en el desierto nosotros vamos a encontrar que en recuerdo de esto, los líderes de las tribus van a tener bastones. Pero esto es como un recuerdo de no es el bastón del poder. Entonces, ¿a quién se lo va a entregar? Son 12 hijos. ¿A quién? El Midrash dice que Jacob toma el bastón y baja con él a Egipto. O sea, se lo lleva a Egipto, el bastón. Un mesaro, y se lo entregó a Yosef Beno, a Yosef su hijo. O sea, fue Yosef el que recibió el bastón de mando. ¿Por qué? Porque él era el señor de Egipto, ya lo habíamos leído antes, en Bereshit hablan del señor de Egipto, Yosef Atzadik. Entonces, él es el que va a dirigir la familia, él es el que va a entregar esta información que de la que hablamos, de lo que hacía Shem en la yeshiva de él. Entre paréntesis, ustedes saben, la yeshiva de Shem Beber es una cueva, es una gruta, una cueva que existe en el norte de Israel. Se puede visitar, se sabe qué lugar es, sabemos qué lugar es, y se puede ingresar allí. Sin embargo, Hashem así quiso, hace más o menos como 150 años atrás en Israel hubo un terremoto muy grande. 150, 160 años atrás, por allá por el año 1890
hubo un terremoto muy grande en Israel que prácticamente destrozó todo, ciudades, lugares, y por eso mucho se reconstruyó después. Y la cueva de la que estamos hablando, se derrumbó, o sea, se tapó y quedó un pedacito muy pequeñito en el que se puede entrar hoy día, que deben ser unos 7 metros nada más. O sea, eso era muy grande hacia adentro, pero se pueden entrar unos 7 metros y hay ahí las piedras que cayeron en el terremoto de esos años, como les dije. Y ahí ya más adentro no se puede llegar, se puede llegar solamente hasta ahí. Pero sabemos qué lugar es. Ese es el lugar donde Shem estaba con el bastón y transmitía como si el bastón fuese una antena a diferentes lugares. Y eso mismo va a hacer Yosef. Yosef va a estudiar, se va a llenar de energías y a través del bastón va a transmitir a todo a Israel, los que están en Egipto, toda la información que necesiten saber, recibir para poder vivir una vida conectada con Hashem. Entonces ya Yosef lo tiene. Ahora, cuando Yosef murió, dice el Midrash, que Shemet Yosef, Nishlal, Kol Beito, Venitam Bepalterin Shel Paró. El Midrash dice que en el momento en que Yosef murió, fue saqueada toda su casa. Vinieron del lugar donde estaba el faraón y del palacio del faraón sacaron, o sea, robaron, saquearon toda la casa de Yosef y se llevaron todo, absolutamente todo, y lo pusieron en el palacio del faraón. Ellos no sabían que había ahí algo importante, sabían que habían cosas importantes con Yosef, sí, todos los sacerdotes egipcios sabían que Yosef tenía fuentes de poder y tenía cosas, pero no sabían cuáles eran y cómo se actuaban. Eso no, ellos no lo sabían, porque Yosef no reveló esto a nadie, solamente a sus 2 hijos, ni siquiera a sus hermanos reveló cosas. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, si hay algún poder que tiene Yosef, debe tenerlo en su casa. Entonces fueron a su casa y se lo llevaron todo, sin distinguir qué había y qué no había. Y lo pusieron donde, en el palacio del faraón, y ahí quedó el bastón en el palacio del faraón. ¿Y qué pasó? Trae acá el Midrash, la historia del bastón, de Hayá y Yitro, y apareció Yitro, Ejat mi Hartume Mitzrayim, que el Midrash lo llama uno de los sacerdotes de Egipto. En ese momento, Yitro aún no volvía en Teshuvá, aún no conocía, o sea, sabía que existía un solo Dios, pero estaba en camino a volver en Teshuvá, todavía estaba conectado con la idolatría. Entonces, por eso el Midrash lo llama que él era uno de los brujos de Egipto, o sea, una de las personas conectadas con el otro lado, el lado oscuro ahí en Egipto. Verá etamate, y Yitro vio en el palacio del faraón, vio que tenían las cosas de Yosef, y vio ahí el bastón. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención del bastón, dice el Midrash? De Taotot Asher Alav, vio las letras que estaban escritas sobre el bastón, vio unas letras, y eso le pareció extraño. No el bastón, porque obviamente Yosef, cuando él salía y caminaba, andaba con el bastón de mando para entender que él tenía poder. O sea, eso no era lo que le parecía algo extraño a Yitro, sino lo que le pareció extraño que este bastón tuviera unas letras escritas ahí, que había unas letras. Y esto sí le pareció algo diferente, porque no era común que un bastón de mando tuviera cosas escritas, por lo menos en esos momentos. Se le pareció algo raro. ¿Y qué hizo? Trae el Midrash, Behamad Oto Belivo, y lo deseó en su corazón. O sea, Yitro sintió una cierta conexión con eso. No entendía todavía qué, pero sentía que había una cierta conexión. Esto nos enseña además, y es algo que cualquiera puede pensar en su propia historia y en sus propios momentos, que cuando una persona ve letras en hebreo, a pesar que no sepa hebreo, e incluso si es una persona que no es yehudí, pero si ve las letras en hebreo siente algo
hay una conexión que es imposible de explicar cuál es. Hay una sensación de algo. No se sabe explicar qué. No en todos pasa, obviamente. Hay personas que lo ven y no pasó nada, como si vieran letras en chino o en árabe, les da lo mismo. Pero hay personas que sienten que eso los llama, que hay ahí algo que los conecta. Eso quiere decir que hay una conexión profunda con algo que hay que, si tiene la suficiente inteligencia, la va a empezar a desarrollar, y si no, no, pero digamos, hay algo allí. Y eso fue lo que le pasó a Yitro. No se olviden que Yitro después se convierte. Entonces él vio en el bastón estas letras en hebreo, y con eso sintió que se estaba cargando, era como una energía que se cargaba. No se olviden lo que hacía Shem allá en el norte de Israel, lo que hacía Yosef en su casa con el poder del bastón. ¿Y qué pasa? Como lo deseaba, le cajó, se lo agarró, lo tomó, o sea, como se lo robó al faraón, bebió y se lo llevó. Cuando Yitro abandona Egipto, porque él abandonó Egipto y se fue otra vez a Midian, donde él vivía, Midian queda por Arabia Saudita, que no sea en el sur de la Mesopotamia, por el sur de la Mesopotamia, por allá vivía Yitro, se llevó el bastón. Él se lleva el bastón con él, o sea, lo roba, lo obtiene, lo roba y se lo lleva porque sintió, como les dije, algo que lo conectaba con esas letras, las letras, no por el bastón, sino por las letras. Y se lo llevó a su casa, y cuando él entra a su casa, dice el Midrash, Unetao betoch gan beito shel Yitro. Él entró a su casa con el bastón y se apoyó en el bastón cuando estaba en el jardín de su casa, y el bastón quedó enterrado en el jardín. O sea, como que lo hubiese subido a la tierra, lo hubiese adoptado, tirado, y el bastón quedó allí enterrado, y nunca más nadie lo pudo sacar. Todos los que quisieron sacar ese bastón nunca pudieron. Quedó el bastón ahí enterrado en la tierra y nadie podía sacarlo. Y así fue. Entonces quedó allí enterrado, y el tiempo pasó. Había en el jardín de Yitro un bastón enterrado en la tierra. Cuando estamos hablando que era un bastón, no es como los bastones de hoy día, que ustedes los ven bien hechos. Eso es una rama de un árbol, ¿okay? Que también eso hay que entender de qué árbol salía esa rama. Pero una rama de un árbol, que esa rama tenía estas letras escritas. Entonces quedó ahí enterrado en medio del jardín de Yitro. O sea, lo que ustedes están percibiendo es que se está de alguna manera recreando, se está reconstruyendo un jardín, o sea, un jardín como el jardín del Edén, donde hay un árbol enterrado, que es el bastón, y donde alguien va a tener que de alguna manera conectarse con eso, y esta vez en forma correcta sacarlo. ¿Okay? Cosa que Adama Rishon no supo hacer, y se equivocó. Pero acá, en esta forma, se va a reconstruir la creación vuelve nuevamente a construirse de manera tal que esta vez sí haya un éxito, porque de este éxito depende la Geulá. Primero la Geulá de Israel, y también la futura, que hay que explicar también cuál es ese bastón que todavía está enterrado para que el Mashiach venga y lo tome, ¿no? ¿Y qué ocurre? Entonces el Midrash continúa y dice, Velo allá Adam Yahol Likrov Elav Od, y nadie lo pudo sacar el bastón, y ahí quedó. Ukesheva Moshe, cuando vino Moshe, le beitó Nichnas Legan beitó shel Yitro. Ustedes saben, Moshe se escapa de Egipto cuando tenía 20 años. Así lo vamos a estudiar en el Sefer Shemot. Se escapó de Egipto porque él mató a un egipcio y le quisieron hacer un juicio. Se salva de ese juicio de una manera milagrosa y se escapa de Egipto. En ese momento, cuando eso ocurre, Moshe tenía 20 años. ¿Okay? Tenía 20 años, se escapa. Y cuando él vuelve a Egipto, o sea, después de lo de la zarza, Moshe tiene 80 años, ¿ok? Tiene 80 años. Eso quiere decir que de los 20 a los 80 pasaron cosas con Moshe Rabbeinu. Sabemos que 10 años
Moshe fue pastor de los rebaños de Yitro. Y la historia con la zarza ocurre al final de esos 10 años. Sabemos también, por los Midrashim, que durante 10 años Moshe estuvo preso, estuvo prisionero, tirado en un pozo durante 10 años. Ahora, esos 20 años ocurrieron ¿dónde? Ocurrieron en la tierra de Midian, como yo les dije, en el sur de la Mesopotamia. Allí ocurrieron esos 10 años en un pozo y 10 años siendo pastor. Obviamente, ustedes pueden entender que esta historia de Moshe simboliza algo muy profundo. Quiere decir esto que en ese lugar Moshe estuvo oculto, que todavía no se revelaba la fuerza de Moshe, sino hasta después de 10 años se reveló esa fuerza, y después que se revela esa fuerza, él aparece al mundo, le toma otros 10 años construir esa fuerza hasta el momento de la zarza, hasta el momento que ocurre el tema de la zarza. Entonces, si tenemos 20 años, ¿bien? Y habíamos dicho que son 60 años que tenemos de los 20 a los 80, entonces tenemos los últimos 20 años, sabemos qué pasó con Moshe. Pero tenemos un vacío de 40 años, que son de los 20, 40 años tenemos vacíos, que simplemente no se sabe muy exactamente qué pasó con él en esos 40 años. Nosotros sí sabemos lo que pasó, hay midrashim que cuentan. Ahora no quiero entrar en eso porque Pashute son historias muy largas, que Moshe hizo esos 40 años. Simplemente ustedes tienen que saber que él fue o estuvo en Kush, en Etiopía, durante 40 años. ¿Okay? Estuvo en Etiopía durante 40 años y allí él aprendió muchas cosas, ¿okay? Y dejó un rastro y dejó una impronta, una marca muy profunda en Etiopía. De ahí es donde se va a hablar de la mujer Kushit, de la mujer que era negra. Vamos a estudiar más adelante, aquí una relación con ese periodo de la vida de Moshe. Pero eso es otra cosa. Cuando Moshe sale de Etiopía y va donde Yitro, a Midian, es ahí donde está la escena del pozo, que él se encuentra con las hijas de Yitro que venían a sacar agua y no las dejaban sacar agua, y él las defiende, les da posibilidad de tomar agua, y ellas lo llevan donde su padre, donde Yitro, y les dicen, un hombre egipcio encontramos. Yitro pensó que el faraón había mandado a alguien a matarlo a él, a Yitro, por el tema del bastón, que se había enterado de que él había robado el bastón, entonces pensó que alguien venía a matarlo, y ¿qué hace con Moshe? Lo toma prisionero y lo pone en un pozo. Y ahí está en ese pozo durante 10 años. Y el Midrash cuenta que Tzipora, con la que se va a casar, todos los días iba a alimentarlo, todos los días le llevaba comida para que no muriera. Después de los 10 años, Yitro se acuerda del egipcio, y va a ver cuántos huesos quedan de él, porque después de ya de 10 años una persona tirada ahí no hay huesos solamente, y ve que está una persona sana, que está una persona completa, ¿no? Y lo saca del pozo, sacó a Moshe del pozo, y lo hace ingresar a su casa. No olviden, el pozo simboliza como una fuerza que mantuvo a Moshe oculto por 10 años, sale del pozo, Yitro lo lleva a su casa y lo ingresa al jardín. Ingresa al jardín donde estaba, en ese jardín, una rama de un árbol enterrada en el suelo con unas letras extrañas escritas. Volvemos Keilu otra vez a la creación, al tema, como les dije, del jardín del Edén, la creación original. ¿Y qué ocurre? Dice el Midrash, Ukesheva Moshe, cuando ingresa Moshe, le veitó a la casa de Yitro, Nichnas Legan, primero entró al jardín, veitó shel Yitro, de la casa de Yitro, Bera'a et hamate, y vio el mate, o sea, vio la rama, vio el bastón, y dice el Midrash después, Vekara et ha'otot, y leyó las letras. Todos los demás las veían unas letras, pero no entendían qué eso quería decir.
Moshe cuando las vio, las leyó, o sea, supo cuál era el código, supo qué código mostraban estas letras. Estas letras son un código y Moshe lo entendió. Moshe supo qué es lo que era. Inmediatamente supo qué es lo que era. Probablemente en una primera habaná, en un primer entendimiento, después el entendimiento va a aumentar. Pero por lo menos en un primer entendimiento pudo saber qué significaban esas letras, qué esas letras eran. ¿Qué letras eran primero? Asher Alab, que estaban sobre el bastón, Beshalach Yadó, y puso su mano sobre el bastón, Ulekajó, y lo pudo arrancar de la tierra. Berá Yitro et Moshe, y vio Yitro a Moshe, Beamar Ze Atid Ligol et Israel Mimitzrayim. Y Yitro pensó, este hombre en el futuro va a salvar a Israel de Egipto, va a sacar a Israel de Egipto. Tiene pasta, tiene personalidad de Goel, de redentor. Le fijas Natán lo et Zipora. Por eso ahora él mismo, Yitro, le entrega a Zipora, Pitó Leisha, Zipora, su hija, como mujer, como está escrito en Shemot, en esta parashá que estamos estudiando, Bayoel Moshe la Shevet et Aish. Y se sentó Moshe junto con este hombre, o sea, con Yitro, y Yitro le entrega a su hija por esposa. Seguramente ustedes deben estarme preguntando cuáles son las famosas letras, ¿no?, que estaban escritas en el bastón y que Moshe supo cuáles eran. Yitro intuyó que al poder Moshe sacar el bastón del suelo, él, cuando nadie más lo había podido hacer, entendió que Moshe tiene una fuerza especial y que está llamado a algo muy grande. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ser el sacar a Israel de Egipto. Eso es lo que Yitro entendió. Pero él todavía no sabía cómo técnicamente iba esto a ocurrir. Y las letras que están grabadas en el bastón, que están grabadas en esta rama, para todos aquellos que hayan hecho el Seder de Pesach, que hayan de alguna manera participado en el Seder de Pesach, cuando se hace el Seder de Pesach, las dicen estas letras, y en el momento que dicen estas letras, según las costumbres, yo acostumbro a mezclar vino con agua, en el momento en que se están repitiendo las sagradas letras que estaban sobre el bastón de Moshe, que son las letras iniciales de las 10 plagas. O sea, las letras iniciales, que son primero Dam, Sefardea, Kinim, son la Dalet, la Tzadik y la Hav. Datzach, que es una forma de pronunciarla. Cada vez que se nombra cada una de esas letras, se mezcla en una palangana, en una fuente, agua con vino. Y se va mezclando poco a poco el agua con vino cada vez que se nombra cada una de esas letras, porque se está creando una energía cabalística muy especial, y quien lo vio, quien lo hace, hay una elevación que es imposible poderla explicar. Después vienen las siguientes 3 plagas y después las otras 4 que finalmente son las 10 plagas. O sea, son las iniciales de cada una de las plagas. ¿Dónde aparece la Gala de Pesach? Cuando decimos Rabbi Yehuda Ayanotem Simanim. Rabbi Yehuda daba señales, y ahí decimos Datzach, empezamos con Datzach, Dalet, que es Dan, Sefardea, Kinim, sangre, ranas, piojos, y después las otras plagas, etc. ¿Okay? Eso está ahí contenido dentro de la Gala de Pesach. Para quien tenga una Gala de Pesach, busquen esa parte que dice Rabbi Yehuda daba o decía sobre esto simanín, señales, y ya aparecen 3 letras, después 3 letras, después 4 letras. Estas son las que estaban grabadas ahí en el bastón de Moshe. Entonces Moshe sabía que las letras las conocía, porque él sabía hebreo. Sabía lo que significaban también, que la Dalet es Dam, y que la Tzade es Sefardea, ranas. Eso lo sabía, lo conocía, pero todavía no entendía qué es lo que significaba eso, porque estaban juntas esas 10 letras, y qué es lo que iban a indicar en el futuro. Cuando Yitro dice, forma caja Stam,
porque Hashem le pone esto en la boca y le dice, vas a sacar a Israel de Egipto. En ese momento Moshe, que ya, en ese momento no se olvide, él tenía 70 años, ¿bien? Porque había estado 10 años en el pozo, o sea, es el momento en que él se revela, que aparece en el mundo. Él entiende que va a tener una misión y esa misión tiene que ver con las letras y las palabras que están escritas aquí, o sea, las letras que están escritas en el bastón. Y poco a poco se va a ir enterando más, va a ir profundizando más en que precisamente eso que está allí escrito es lo que va a proporcionar la Geula de Israel. Y esto es una unión de muchas cosas que en las que él está pensando. Esto pasó así, y Moshe tomó su bastón y durante 10 años fue pastor de los rebaños de Yitro. O sea, durante 10 años se preparó para poder entender cuál era la misión que tenía entre sus manos a partir de este bastón que recibió. En el tema cuando dijimos que él va a pastorear y llega hasta el monte de Dios, el monte Joreb, y ahí está la zarza que arde y no se consume, tenemos que entender una cosa. Está escrito que Moshe se acercó a ver qué era y que Hashem habló con él. De lo único que está escrito acá, que él se asustó, fue cuando el bastón se transformó en serpiente. Y ahí se alejó, se apartó. Cuando vio que el bastón se transforma en serpiente, se aparta, sea lo que fuese que ocurrió, dijimos, se apartó, y después Hashem le hace que tome la cola y el bastón vuelve nuevamente, el nahash, la serpiente se transforma otra vez en bastón. O sea, de lo único que él tiene temor es de la transformación del bastón en serpiente. Es lo único que le atemoriza. Pero yo podría haber preguntado, bueno, pero aquí hay algo que está ocurriendo, que es una zarza que arde y no se consume, que hay voces que están saliendo de la zarza, alguien está hablando contigo y te dice, quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo. Eso no le asustó a Moshe, solamente le asustó que el bastón se transformara en najar. ¿Esto qué quiere decir? Que para él era ragil, que para él era común que cosas extrañas le pasaran durante esos 10 años. Las voces que escuchó allí en el monte de Dios no eran algo que ahora en este momento solamente las escuchó, ya las venía escuchando de antes. Estas manifestaciones que veía ya las conocía de antes, por eso quería averiguar de qué se trataba. La zarza ardiente que no se consume es algo que le lleva a saber, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el mensaje que me está mandando esto? Porque le mandaban constantes mensajes. O sea, el bastón era como una especie de eje a través del cual le llegaban mensajes. Y él eso lo entendía. Y es por eso que lo mantenía siempre consigo, el bastón. Y esos 10 años, constantemente mensajes llegaron a Moshe. Hasta el momento en que finalmente el mensaje final llegó. Tienes que ir a sacar a Israel de Egipto. Y ahí en ese momento Moshe empieza a dudar, y a Kadosh Baruj Hu le da las señales, la mano, el propio bastón se transforma en una serpiente para decirle que está yendo a un lugar equivocado. ¿Ok? Entonces, vemos que esos últimos 10 años de Moshe con Yitro fueron años decisivos para construir al Goel de Israel. Lo que yo estoy diciendo ahora, lo que nosotros estamos ahora hablando, no es algo que ocurrió en el pasado y allí quedó en el pasado. No es así. Esto que vamos a comenzar a leer y a estudiar y a profundizar es lo mismo que va a ocurrir con la Geulá futura. La redención futura de Israel va a tener todos estos componentes. Va a haber un retorno al bastón, un retorno a ciertas letras escritas y un retorno a mensajes divinos que van a ir cada vez siendo más fuerte a través de aquellos que van a traer la Geulá a Israel y al mundo. O sea, eso que pasó con Moshe es lo mismo que va a ocurrir de Aharit Yamin al final de los tiempos. Es por eso que constantemente lo volvemos a leer. Año tras año hablamos de esto. Año tras año nosotros nos enfrentamos ante una realidad así.
¿Por qué? Porque quiere decir que va a venir. No es solamente una historia del pasado. La Agadá de Pesaj, con esas letras y con con las cosas que hacemos, ya les dije, de mezclar el agua con el vino que estoy mezclando, el juicio estricto con la misericordia, el juicio estricto es vino, la misericordia es el agua. Eso va a implementarse también en el futuro. Es un camino que continúa. Hasta acá hemos tratado el tema referente a el bastón desde el principio hasta que llegamos ya. Pero ustedes pueden preguntar, ¿y dónde está ahora? ¿Qué pasó con él? Bueno, con el bastón se hicieron varias de las plagas de Egipto. No todas las plagas fueron con el bastón. De esa lo vamos a estudiar cuando lleguemos. Y Moshe lo mantuvo hasta que él falleció. Cuando Moshe fallece, ustedes saben que Moshe sube a un monte que se llama el Monte Nebo al final de su vida. Desde ese monte pudo observar la tierra de Israel, pero no ingresó, vivo no ingresó, y allí falleció y Akadosh Baruj Hu lo sepultó. No hubo mano humana que se encargara de enterrar a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Para que no se transformara el lugar, su tumba, como en una especie de recorrido o de algo que podría confundir a las personas y transformar la tumba de él, de Moshe, como una especie de idolatría, como una especie de algo que hay que adorar. Para que esto no ocurriera, entonces Hashem solamente lo entierra y nadie en el mundo supo jamás dónde está su tumba. Junto con él fue enterrado el bastón. El bastón se enterró junto con Moshe. Y cuando el Mashiach venga, a él se le va a revelar el lugar donde está enterrado Moshe, y él va a tomar de esa tumba el bastón. Y con ese bastón va a ingresar a Jerusalén, y con ese bastón va a transformarse en el rey de Israel, Be'ezrat Hashem, que lo podamos ver y muy pronto. Esto es la historia del bastón de Moshe, que está allí esperando al Mashiach. Es por eso que después no perteneció a nadie más, porque a pesar de la grandeza de, por ejemplo, de David, él no fue el Mashiach. A pesar de la grandeza de Shlomo, que no hubo sabio más grande que él tampoco fue el Mashiach. Por lo tanto, ellos no tuvieron el bastón, porque de Moshe solamente queda uno más, que es el Melech HaMashiach. ¿Bien? Y cuando él llegue, él va a saber dónde encontrar el bastón y dónde tomar. Ahora, paralelo a esto, y no puedo sino mencionarlo, a pesar que no vamos a tener tiempo de poder introducirnos en el tema en forma muy profunda, pero existe una agadá, existe una leyenda en las naciones del mundo. Una leyenda que está tomada del bastón de Moshe. Ahora, no hay que lesalzel o desentenderse de la leyenda, porque tiene muchas cosas que si las analizamos vamos a encontrar que hay acá detalles que son importantes de manejar. Nosotros tenemos textos de la Edad Media, que en estos textos están presentes historias. Y hace más de 1000 años atrás, no conocemos quién lo escribió, está escrito en hebreo la primera versión, la primera historia, y la primera vez que se habla sobre un rey que se llama Amelech Artus. Amelech Artus es un libro escrito en hebreo hace más de 1000 años atrás. Y este libro cuenta la historia de un rey que se llamaba Artus, que nosotros en castellano lo conocemos como Arturo. Este es el Mecor, esta es la fuente que después los ingleses, mucho tiempo después, tomaron para comenzar a escribir sobre un supuesto rey Arturo que ellos tuvieron y que unió a todas las tribus que estaban en Britania en aquel tiempo, y se cuentan de él muchas cosas. Y una de las cosas que se cuentan de Artus es la siguiente, que no empieza con él, empieza mucho antes. Yo tengo acá el libro escrito en la Edad Media, una edición que sacaron hace por lo menos 20 años atrás acá en Israel, donde está toda la historia del rey Arturo, la original.
escrita en hebreo, de la época antigua, y que después de acá sacaron y copiaron. Los pueblos del mundo copiaron de aquí. Ahora, la historia es la siguiente, y la voy a contar en 2 minutos porque no tenemos demasiado tiempo. Cuando Yehudá Macabí, o sea, el hijo de Matitiao en la época de Hanukkah, él luchó contra los griegos, la primera lucha que tuvo fue en contra del gobernador de un lugar que se llamaba Samaria. Este gobernador se llamaba Apolonio. Lo venció, le ganó a este emperador, a este gobernador, lo venció y lo mató. Y como trofeo de guerra, Yehudá Macabí se quedó con la espada de Apolonio. Él se quedó con la espada de Apolonio y con esa espada luchó todas las guerras que hizo en contra de los griegos. Cuando el tema de los griegos estaba bajando ya y ya estaba Israel venciendo, Yehudá Macabí viajó a Roma para hacer un trato con los romanos que permitiera que los romanos ayudaran a los judíos en ese momento a hacer que los griegos salieran de aquí. Y consiguió el trato, y los griegos salieron de acá, y los romanos hicieron un trato con él. Una de las cosas que los romanos le pidieron a Yehudá Macabí es que su espada la dejara en Roma. O sea, una de las cosas que querían era la espada de Yehudá Macabí porque era un héroe. Había vencido un ejército entero con una simple espada a cientos y cientos de miles de soldados. Era una cosa que no la conocían y pensaban que la espada era mágica. Eso es lo que ellos pensaban. No sabían que la ayuda viene de Hashem, no de la espada. Pero pensaban eso. Y Yehudá Macabí dijo, bueno, quédense con la espada, si acaso me va a ayudar, me va a ayudar con otras cosas también. Y les dejó la espada. Esta espada perteneció a Julio César, terminó en las manos de Julio César, y cuando el César muere, se la pasan los Césares de uno a otro, hasta el último César de Roma, que se llamó Rómulo Augusto, que era un niño, que le era muy pesada la espada, una espada pesada, y este niño lo derrocan los bárbaros, y se toman Roma, y ahí terminan los romanos. Terminamos en el siglo III, más o menos, y este niño se va exiliado a un lugar, no lo mataron, este niño se había quedado con la espada, y de allí lo rescatan de una especie de prisión donde le habían puesto a este niño, lo rescata alguien, que es un pariente de él, lo toman junto con un brujo que ellos conocían, y se lo llevan a Britania, se lo llevan a este muchacho a Britania, y cuando llega a Britania, el muchacho estaba jugando con la espada, no sabía qué hacer, de repente, pum, la espada se le cae y se enterró en una piedra. Muchos cientos de años después, viene el rey Arturo y la saca de esa piedra. Esa es la historia no oficial de la famosa espada que los ingleses van a llamar Excalibur. Esa perteneció a Apolonio, a Yehudá Macabí, que lo venció, al César, a Julio César, y después termina en las manos de un mítico rey que se llama Arturo, que le pasa lo mismo que a Moshe, o sea, que la saca de un lugar donde no podía nadie más tomar. Eso es simplemente para que sepan que muchas cosas que ellos cuentan, que las naciones del mundo cuentan, más de las que ustedes piensan, tienen un origen dentro de nosotros. Ok, preguntas. Quedan un poco de tiempo, podemos hacer preguntas las que ustedes quieran. Rap, yo no tengo en sí una pregunta, sino que estaba tan buena la historia que yo quiero más. La próxima semana seguimos. La próxima semana seguimos. Esto no termina aquí, esto es solamente el comienzo. Ok, Rap, excelente. Además, todo está para allá, tiene mucho, muchísimo. Así que excelente clase, Rap, excelente clase. Muchas gracias. Shalom Rap, un favor, ¿podría repetir la parte en la cual donde se encuentra la ubicación en el Cédex de Pesach acerca del bastón de Moisés, por favor? Que en la parte de las Makot, la parte de las plagas, cuando se menciona
en la Agadá de Pesas, no sé si tú tienes una Agadá de Pesas contigo, fíjate al final del Magid, la Agadá se divide en varias partes, al final del Magid hay un lugar donde se sacan gotas de vino, a veces depende de las tradiciones, lo que yo acostumbro es mezclar el agua con el vino, ya les dije, y ahí se mencionan las plagas de Egipto, se van mencionando cada una de las plagas, que son 10, y después se dicen 3 cosas más, serían 13, y después se mencionan también los simanim, esto dice, Rabbi Yehuda solía dar sobre esos señales, y ahí se dice Datzah, se dice Da'adash, y se dice Be'ahab, que son las palabras, los nombres claves, que estaban grabados en el bastón de Moshe. Ya, Rab, gracias, lo voy a buscar. Bien, búscalo en esa parte. Bien. Gracias, Rab. ¿Hay alguien más? Con respecto al otro nombre que tenía Yitro, bueno, se sabe que tenía varios nombres, al nombre Reuel, que se menciona en la parashá. Sí, Reuel, ¿quién? ¿Tiene alguna relación con el pastoreo? Ya que la raíz del nombre también tiene que ver con lirot, pastorear. Ken Nahon, porque él se dedicaba también al pastoreo, siendo él tenía sobre sí un nitzot de Hebel, y Hebel y también Moshe tenían los nitzotzot, tenían chispas de Hebel y por lo tanto se dedicaban al criado de animales, que no son necesariamente animales, sino que son almas que están ahí prisioneras de esas formas y que tienen que de alguna manera cumplir una cierta misión. Toda. Le tomó a Moshe, nos contaba, 60 años para convertirse en Moshe Rabenu, ¿cierto? Pasó por muchas cosas. No, pero eso ya había empezado para nosotros convertir. Aumenta, digamos, va aumentando poco a poco, son 80 años hasta que él vuelve, no son solo 60, sino que hay esos 20 también con su padre en Egipto. Ok, Rabino, para convertirnos en la persona que debemos ser, ¿es necesario esperar todo este tiempo o Hashem nos va indicando poco a poco qué espera Hashem de nosotros? No, obviamente son niveles distintos, ¿no? Moshe tenía una misión gigante, entonces necesitaba mucho tiempo. Pero cada persona tiene misiones. O sea, cada persona tiene su propia misión y para eso Hashem te va a ir entregando a través de tu vida los instrumentos y los medios para poderla cumplir. Solo hay que aceptarlos, no rechazarlos, sino aceptarlos y trabajar sobre eso. Puede ser menos tiempo también. Gracias, Rabino. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces, Besrat Hashem, quedamos hasta acá y nos veríamos la próxima semana, Besrat Hashem, con la próxima parashá. La historia esta solamente comenzó, no comenzó y terminó. Es una historia que comienza cada año y que tiene todas las posibilidades de poder ser lo mismo que fue en Egipto, mucho mejor todavía. Besrat Hashem. Bueno, que estén bien y cuídense. Una buena semana. Rabino. Gracias, Rab. Gracias, Rab. Gracias, Rab.